Voy a tener el placer de presentar al director regional de Educación de Puno, Edmundo Cordero Maldonado. Tenemos a César Alberto Flores Berríos, director de la Dirección Regional de Educación de Cajamarca, y a Víctor Puemape, director regional de la Dirección Regional de la Libertad. Como moderador tenemos a César Saldarriaga, del Plan Internacional, miembro de la Mesa Interinstitucional de Gestión y Descentralización. Esta mesa es sobre experiencias en la implementación de la Agenda Común en las regiones. Voy a dejar con el uso de la palabra a César Saldarriaga, quien estará a cargo de la conducción y de la moderación de esta mesa. Muy buenos días, distinguida concurrencia. Vamos a entrar a esta primera mesa, que es experiencias en la implementación de la Agenda Común en regiones. Acabamos de escuchar por parte de Giselle un poco las prioridades que se están planteando dentro de la Agenda Común al 2016. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es escuchar desde las regiones cuánto se ha avanzado, cómo se está avanzando en la implementación de esta Agenda Común. Entonces tenemos a tres representantes de regiones. Tenemos a don Víctor Puemape, que es el coordinador del programa PELA en la Libertad. Tenemos a don Edmundo Cordero, director regional de Educación de Puno. Y tenemos a don César Flores, director regional de Cajamarca. Las reglas son las siguientes. Tenemos 10 minutos para la exposición de cada uno de los representantes de las tres regiones. Sabemos de que es corto el tiempo, 10 minutos para exponer toda una experiencia es un tiempo limitado. Por eso le pedimos a nuestros representantes de regiones que planteemos las cosas más relevantes, pero también planteemos los avances, pero también planteemos aquellas cosas que son nudos críticos que no nos permiten avanzar, ¿no? De tal manera de que tengamos la película completa, o sea, en qué estamos avanzando, qué nos está ayudando a avanzar, pero también qué nos está limitando en esos avances. Sé que es difícil el reto de hacerlo en 10 minutos, pero les pedimos con su capacidad de síntesis que lo puedan hacer. Luego que tenemos las tres exposiciones, vamos a tener preguntas del público, para lo cual se va a distribuir papelitos para que ustedes puedan hacer sus preguntas puntuales. Para facilitar y ganar tiempo, les pediría de que en las preguntas, en la parte superior, pongan la Libertad, Puno o Cajamarca, de tal manera de que sepamos a quién está dirigida la pregunta. Y si la pregunta es para todos, ponen todos, ¿no? De tal manera de que podamos fácilmente identificar hacia quién está dirigida la pregunta. Tenemos para esta sesión 1 hora y entonces vamos a dar inicio invitando a don Víctor Puemape de la Libertad que empiece. Buenos días a todos y todas. En primer lugar, un saludo muy especial de la Gerencia Regional de Educación de la Libertad para todos ustedes. En segundo lugar, el agradecimiento al Consejo Nacional de Educación por habernos permitido, invitado a participar en esta reunión. Yo quisiera plantear primero una reflexión. Si todavía tenemos niños desnutridos, si todavía tenemos analfabetos, si todavía tenemos ciudades o pueblos donde todavía no tienen los servicios básicos, ¿cómo trabajar en educación para poder lograr aprendizajes? Es decir,
cómo pasar de la premodernidad a la posmodernidad. En ese sentido, el planteamiento del Gobierno Regional La Libertad es niñez como centro de la política educativa regional. Pero en esa niñez, la actuación no solamente debería de ser de educación, sino la actuación debería ser integrada como programas integrados o de repente denominados estratégicos. En ese sentido, nosotros planteamos y estamos implementando desde el gobierno regional la política referida a la infancia. Esa es la primera política. Esto está articulado con nuestros objetivos estratégicos, principalmente los relacionados a los niños de 3 a 5 años, que dice la política, con incidencia el mejoramiento de la calidad en las áreas rurales, zonas de pobreza y de extrema pobreza. ¿Y qué queremos tener como resultado? Niños y niñas de 3, 4 y 5 años reciben servicios de educación, salud y nutrición de calidad en instituciones y programas educativos. Es decir, nuestro planteamiento no es estar solos, tenemos que estar con aliados. Y para ello tenemos fortalezas. Y la primera fortaleza es la priorización de la política de la primera infancia por el gobierno regional. Nuestro presidente ha priorizado la educación y la salud desde el año 2008. De igual manera, estamos trabajando en la implementación de la política en todos los instrumentos de gestión. Llámese PDCR, Proyecto Educativo Regional, Programa Estratégico Institucional, Plan Estratégico de la Gerencia de Desarrollo Social, Plan Estratégico Institucional de la Gerencia de Educación. Es decir, estamos buscando que haya una concatenación en todos estos tipos de instrumentos, de tal manera que nos permita desarrollar lo que nosotros queremos. Hemos priorizado la política de primera infancia, los presupuestos participativos. Hemos dicho a nuestros directores de UGEL y a nuestros directores de instituciones educativas que desde el ámbito local participen en los presupuestos participativos para dar las ideas y los proyectos en favor de todos los niños y niñas. Hemos incluido la política en los planes de desarrollo local concertados. Aquí sí vamos a tener que decir que no hay mucho éxito, porque estamos trabajando con los alcaldes para que realmente ellos se comprometan con educación a contribuir a este desarrollo. Y ya hemos ejecutado, y por eso que estoy aquí, el programa estratégico en 7 unidades de gestión educativa local, donde todo el dinero lo hemos orientado hacia 7 unidades ejecutoras, donde hay bajos niveles de aprendizaje, extrema pobreza, pobreza y hay ruralidad. Entonces, todo el dinero no lo administramos en la gerencia regional, porque nosotros somos unidad ejecutora, todo se administra en las 7 unidades de gestión educativa local. ¿Cuáles han sido las estrategias que nosotros estamos planteando? La primera estrategia, bueno, pues, si estamos en esta situación, ¿qué debemos hacer? Buscar aliados. Ha jugado un papel muy importante el presidente al buscar los aliados y tuvimos la suerte de contar con el proyecto de mejoramiento de la educación básica, PROMED. Con ese apoyo hemos logrado un reforzamiento de capacidades. ¿En qué ha consistido el reforzamiento de capacidades? En que un grupo de profesionales, de 15 profesionales de salud, de educación y del gobierno regional, hemos participado en la capacitación como formuladores de proyectos de inversión pública. En base a ello, como parte de nuestro trabajo como estudiantes, hemos buscado el compromiso de la comunidad, que en este caso ha sido específicamente de Julcán,
porque allí hemos focalizado el proyecto. Hemos comprometido al alcalde y a toda la comunidad para trabajar a favor de la niñez. En base a ello, hemos construido una línea de base de manera participativa. Hemos comprometido a las instancias que participan en la formulación, evaluación e implementación de los proyectos de inversión pública y hemos seleccionado personas que en estos momentos están desarrollando el proyecto de inversión pública. ¿Cuáles son los logros? Los logros están en una línea de tiempo desde el año 2008. Lo primero que nosotros hicimos como logro es la voluntad política. Lo segundo es la priorización de las zonas de pobreza. Lo segundo, en el año 2009, las alianzas con PROMEP, el diplomado en PIB, el 2010, la viabilidad del proyecto de inversión pública, la aprobación de este expediente técnico y este año 2011 se ha asignado el presupuesto y está en estos momentos desarrollándose el proyecto. Este proyecto tiene componentes. Hay atención a la infancia, pero una atención, como les decía, integral. Alimentación, materiales, infraestructura, etcétera. Hay un componente que es capacitación a los docentes, pero una capacitación con una estrategia partiendo de las necesidades mismas del docente. Y en esto yo quisiera decir algo que de repente no nos pueda gustar, pero criticamos al PRONASCAP, por ejemplo, que va e impone estrategias, impone metodologías. Nosotros pensamos y estamos convencidos que si partimos de las necesidades de capacitación de los propios docentes, vamos a lograr mejores logros. Luego, el componente sobre eficiencia de la gestión institucional. En base a ello, creemos de que debe haber una organización desde el gobierno regional a través de un equipo técnico a nivel local y una organización de redes. Y aquí planteo lo siguiente. Las escuelas rurales son unidocentes y multigrado. ¿Y en qué momento el profesor unidocente va a hacer su planificación? ¿Va a formular su PCC? ¿En qué momento va a ver lo de infraestructura? ¿En qué momento va a irse a cobrar su sueldo? Porque es generalmente lejos. Los niños se quedan desamparados. Aquí sí planteamos de que se conviertan las escuelas unidocentes en multigrado, de tal manera que pueda haber una conjunción de fuerzas ahí con los profesores. Y de igual manera estamos planteando aquí que a nivel de la red haya un director o coordinador de red a dedicación exclusiva que se encargue de hacer todas las acciones correspondientes como si fuera una institución educativa grande que está en diferentes espacios. Todo ello nos ha permitido aprender lo siguiente, que la participación de los docentes es una acción decisiva para el mejoramiento en el nivel de logro de los estudiantes, que el compromiso de los directores permite la participación de todos los agentes en el mejoramiento de los niveles de logro. Y aquí les planteo otra cosa. ¿Quién es el verdadero acompañante en la institución educativa? Debe ser el director de institución educativa. ¿Quién debe ser el verdadero acompañante de los docentes? El subdirector de la institución educativa. Entonces, planteamos pues de que ya no tengamos esos directores que solamente se dedican a acciones administrativas, sino tengan un peso fundamental en su orientación pedagógica. Asimismo, tenemos que decirles que una de las lecciones aprendidas es cuando el padre observa que sus niños tienen logros, se compromete en el apoyo a las acciones educativas, y si no, es indiferente. Sí ponemos como una debilidad, lo que ya les había dicho, la limitada participación de las autoridades locales. De igual manera, podemos decir que la participación de los decisores es fundamental para el desarrollo del programa. Y nosotros estamos viviendo en estos momentos la experiencia que una unidad ejecutora, una UGEL, está a cargo de un proyecto de inversión pública. Y cierro diciéndole lo siguiente: ¿cuándo vamos a mejorar los procedimientos para el manejo de fondos, para hacer las compras, para hacer las inversiones? Es lo más engorroso y lo más difícil. Tenemos que tener una semana y hasta 2 semanas para hacer una actividad de monitoreo o supervisión, que significa salir a otro sitio, más nos perdemos el tiempo viendo que nos den los dineros
que yendo a supervisar. Muchas gracias. Muchas gracias a don Víctor por haber cumplido estrictamente con su tiempo. Ahora invitamos a don Edmundo Cordero de Puno. Kamicharaki, Gilatanaka, Cuyacanaca, hermanos, hermanas, señores, señoras. Yo quiero partir compartiendo con ustedes la experiencia de la región Puno en cuanto a la agenda común. Creo que esto no es novedoso. Hace mucho tiempo en las regiones ya se viene impulsando la agenda común. Posiblemente no tan explícito como ahora, pero sí ha sido una preocupación. Yo quiero centrar mi participación un poco en el resultado final que estamos logrando en estos días, y esto es a raíz de la apertura que nos da el gobierno central, cosa que no veíamos en la gestión gubernamental anterior. Y a partir de eso, yo quisiera permitir un poco ver cuál es el punto en el cual estamos en este momento, ¿no? Y por eso voy a recurrir al pacto de compromisos que hemos firmado con el Ministerio de Educación, y el cual, de alguna manera, pone en evidencia que la agenda común tiene acciones concretas. Para nosotros ha sido un hito histórico el encuentro. Si pudieran prestarme, por favor, la... Para nosotros ha sido un hito histórico el encuentro entre el Ministerio de Educación y el Gobierno regional. Este encuentro no lo hemos hecho en un auditorio como el que estamos ahora, lo hemos hecho en una comunidad campesina, lo hemos hecho ahí donde hay necesidad y donde se ve y se mira la realidad educativa con todos sus matices. Lo hicimos en una comunidad, en la comunidad de Soca, en Ácora, ¿no? A orillas del lago Titicaca. Nosotros pensamos, primero, que para empezar una acción tenemos que tener una estabilidad emocional importante, tenemos que relacionarnos siempre con la naturaleza, con la Pachamama. Y empezamos la actividad muy temprano, a las 6 de la mañana, y pedimos permiso y hicimos una ofrenda a la Cochamama, al lago Titicaca. Y ahí está la ministra, están los yatiris y funcionarios. El Alin Muna y el querernos bien, el desearnos lo mejor, debe ser lo más importante. Muchas de nuestras actividades las empezamos por empezar y al final no sabemos la suerte que va a correr. Entonces, un primer valor que queremos implementar en la gestión es el respeto entre las personas y la armonía con el contexto. Este encuentro ha sido importante porque por primera vez observamos que existe una apertura de parte del Ministerio de Educación en relación al gobierno regional para la toma de decisiones, y eso es lo importante, tomar decisiones con el Ministerio de Educación y concretar esta agenda común. Lo segundo es que se están generando condiciones que están permitiendo una mejor articulación. Ya no estamos viendo una situación de imposición, de decir hagan esto o se resuelve tal cosa y se cumple. Ahora nos están escuchando. Esto articula, facilita mejor que podamos concretar la agenda común. Los actores educativos de base por primera vez tienen la oportunidad de formular sus inquietudes, pero especialmente actores educativos de comunidades, ¿no?, de pueblos originarios, no indígenas, pueblos originarios, porque para nosotros ese es el término. Los pueblos originarios por primera vez en su lengua materna, Aymara Parlasiñani, hablan en Aymara y le dicen, señora ministra, estas son nuestras inquietudes, esto queremos. Y no solamente al gobierno regional es frecuente, pero a una ministra decirle eso para nosotros es altamente significativo. El otro aspecto grande es que fortalece la implementación del proyecto curricular regional de Puno en el marco de la política 5.1 y 5.2 del proyecto educativo nacional, respetando nuestros procesos, pero principalmente asegurando la unicidad del país. Somos puneños, sí, pero bien peruanos. No es una propuesta separatista, no es una propuesta que más bien
en tantos años de ensayos tal vez educativos, nos permite ver que sí es posible una educación que permita articular tres variables. La variable cultura, la variable educación ligada a desarrollo. Y en ese sentido lo tenemos claro. Se concretan estos acuerdos con la firma de un pacto de compromisos, y este pacto de compromisos de alguna forma es la conclusión de varios hechos que se han sucedido en los últimos años, ¿no? Y esa matriz de responsabilidades es la que permite la asignación, por ejemplo, de recursos, y lo que está permitiendo que de alguna manera tengamos la posibilidad de generar algo más. Se logran varios compromisos, voy a presentar parte de la matriz. Un primer compromiso es establecer las metas regionales al 2016 y garantizar recursos que permitan aprendizajes de calidad para todos los estudiantes de Puno. ¿Cuál es el compromiso del Ministerio de Educación? Solo la agenda común la vemos de forma intergubernamental en este proceso. Primero está el convenio con el INEI para sincerar la información y encontrar las brechas. Un estudio de demanda y oferta educativa real, que nos diga dónde tenemos que exactamente, por ejemplo, crear instituciones educativas. Cosa que muchas veces no existe. El año pasado hemos tenido ampliación de cobertura y se han creado instituciones educativas por doquier sin respetar necesariamente la demanda poblacional. El otro aspecto es la cobertura de calidad en educación hasta 0 a 2 y 3 a 5 años. En Puno, en 0 a 2 años, solo estamos atendiendo el 0,6% de la población. Y de 3 a 5 años estamos en el 59%. Entonces tenemos que mirar con mucha atención el tema de educación inicial en primera y segunda infancia. Para esto, el Ministerio de Educación está elaborando ya un proyecto de inversión y nosotros ya hemos constituido un equipo técnico y estamos generando un modelo regional, un estudio de calidad en el marco del currículo regional. El otro compromiso es un proceso de planificación, programación y presupuestaria trabajando con perspectiva al 15 de diciembre. Esto lo hemos cumplido por parte del Ministerio de Educación, un equipo ha estado en la región y estamos haciendo las modificaciones en el POI y las modificaciones presupuestales para cumplir esta política. Un segundo compromiso es construir un marco curricular nacional y un currículo regional pertinente. Usted, en la agenda que nos han presentado el día de hoy, también vemos que esto está explícito y el Ministerio de Educación va a acompañar la elaboración del proyecto para implementar el PCR, va a estar focalizado en 2 provincias de la región Puno, una quechua y otra aymara, ¿no? Y vamos a continuar con la implementación y el gobierno regional está destinando aproximadamente 10 millones para financiar que se pueda implementar en otros ámbitos. Un tercer compromiso, el censo de infraestructura, creo que eso se está cumpliendo para todo el Perú. Un cuarto compromiso, construir un sistema nacional descentralizado de formación docente de acuerdo a las necesidades de la región Puno, que incluya la estrategia de acompañamiento pedagógico y la formación de acompañantes. Acompañamiento pedagógico, capacitación, pero con impacto en aprendizajes. Ya no botar la plata, como se dice, sino que realmente pueda conculgar estos caros anhelos. El Ministerio de Educación debe proveer los criterios generales respecto a la formación docente. Estamos de acuerdo con lo que manifestaba nuestro compañero. El PRONACAF ya no desde Lima, el PRONACAF desde las regiones y en el marco de nuestras políticas educativas regionales, ¿no? La construcción de un proyecto de inversión de supervisión financiado por el Ministerio de Educación, ¿no? Y a su vez la revisión de reglamentos de COPARE. Es importante tener un sistema de monitoreo y supervisión educativa, pero con estrategias modernas, diferentes. Creo que la gestión tiene que pasar sobre lo normativo. Como gobierno regional estamos centralizando la gestión en función al logro de aprendizajes, ¿no? Diseñar el sistema regional de formación docente, generar alianzas, también desarrollar propuestas de generación de obligación de las instituciones educativas para la rendición de cuentas. En estos días, todas las UGELes y la misma región de educación estamos en un proceso de rendición de cuentas de nuestras acciones frente a la sociedad civil. Un quinto compromiso, avanzar en una gestión por resultados basada en el desarrollo para la programación y ejecución de políticas pedagógicas y para la programación y gestión presupuestal. De parte del Ministerio, esta cumbre de presidentes nos va a dar esa posibilidad, ¿no? Y vamos a trabajar en un proceso de planificación, en una ruta de la programación, etcétera. Como gobierno regional,
estamos articulando y adecuando modelos de planificación, programación y presupuesto desde el contexto regional. El tema de la LOF, creo que eso ya lo conoce, debate posterior. Sexto compromiso, establecer medidas para reducir las oportunidades de corrupción. Desde el Ministerio de Educación estamos sugiriendo la revisión de normas para su clarificación y unificación. A veces somos presa de la misma norma, muchas situaciones que en el gobierno anterior incluso los principales problemas que hemos tenido en movimiento de personal no han sido generados por las regiones de educación, sino por el propio Ministerio de Educación. Ahora vemos que hay visos de hacerlo más sencillo y centrado en una gestión más pertinente. Como gobierno regional tenemos que transparentar y acelerar los procesos. El séptimo compromiso, ya lo hemos iniciado, asegurar que para el próximo año todos los estudiantes de la región estén el primer día de clases con todas las condiciones necesarias de educabilidad. Para eso somos parte de la movilización nacional por el primer día de clases. Al momento ya se inició la campaña en Puno. Estamos también, como séptimo compromiso, asegurando que los textos escolares de la UGEL estén al 30 de marzo, los textos de secundaria al 15 de febrero. Acá nosotros hemos propuesto de que incluso los textos escolares ya no se editen en Lima, ya no se haga la diagramación y toda la distribución desde Lima, sino que los textos escolares respondan a las políticas educativas de cada región. Y eso también significa descentralización presupuestaria. Y al final, en educación, es descentralización de currículo. Y cuando descentralizamos el currículo, en realidad estamos hablando de una verdadera descentralización de la educación. Si no, no creemos que eso sea así. Entonces, ¿cuáles son las estrategias y medidas que han sido decisivas? Voluntad para cumplir los compromisos, conformación de equipos técnicos, permanente comunicación, resistencias o dificultades, exceso de carga administrativa a veces dificulta el cumplimiento de algunos compromisos y una buena gestión. Dificultad en la elaboración de perfiles y conseguir la viabilidad del SNIF. De alguna manera, el SNIF también es un candado que tenemos. La política cuenta con presupuestos, en la mayoría se está generando los presupuestos y la cooperación internacional también es un aliado, ¿no? Muy bien, yo quiero terminar esta intervención con manifestando un hecho interesante de la persona que está ahí es Amalia Soaña. Ella es URO, ganadora del Premio Integración 2011 de radioprogramas, y ella dijo algo muy sencillo, ¿no? Que viva la educación, Jayalla Educación, Causachun Educación. Y cuando yo diga Jayalla Educación, yo quiero que ustedes repitan Jayalla, por favor, y cuando digamos Causachun, Causachun. Jayalla Educación, Causachun Educación, que viva la educación. Gracias. Muchas gracias a don Edmundo Cordero también por su clara exposición y por ajustarse al tiempo. Ahora invitamos a don César Flores de Cajamarca que haga uso de sus 10 minutos. Buenos días a todas las autoridades que nos hemos congregado en esta cita convocados por el Consejo Nacional de Educación. El saludo de nuestro presidente regional, el profesor Gregorio Santos Guerrero, que en estos días está en el centro de la noticia, y creemos que es necesario también puntualizar que en estos temas que está viviendo Cajamarca hay un trasfondo educativo, porque casi lo que estamos haciendo es un mensaje que es casi normal en el Perú, decir una cosa en campaña y hacer otra cuando estamos gobernando. Y creo que ese tema tiene un contenido educativo. Nosotros desde el gobierno regional, a partir del mes de enero, cuando hemos empezado la discusión cómo es que cumplimos los diferentes documentos que se han elaborado para poder cerrar brechas en la región y en el país, nos hemos topado con esa
con ese mal endémico que hemos tenido en el sector, que es que planificamos de una manera tan correcta, pero a la hora de ejecutar tenemos una serie de dificultades. Y es por eso que desde el primer momento surgió la idea de tener un documento que sea un puente, un nexo, que nos permita articular los lineamientos de política que se han aprobado en el Proyecto Educativo Nacional, en el Proyecto Educativo Nacional, en el Proyecto Educativo Regional. Tenemos el plan concertado de la región Cajamarca. Adicionalmente a esto está la agenda común. Y justamente para poder articular la planificación con la ejecución, en la Dirección Regional y en el Gobierno Regional de Cajamarca elaboramos un documento puente que lo hemos denominado el Plan Cuatrienal de Educación de la región Cajamarca. Plan para 4 años, que en la práctica, como hoy se viene manejando en el Ministerio de Educación, correspondería al plan de mediano plazo. El plan cuatrienal está establecido porque en 4 años de gestión nos permitiría a nosotros comprometer los recursos que se requieren para la ejecución y el cumplimiento de las políticas que se han establecido en nuestra región. Entonces el plan cuatrienal ya ha sido aprobado por una ordenanza regional, es la ordenanza 016 del año 2011, y que es un esfuerzo por articular los diferentes documentos de planificación, tanto nacional como regional, para tender un puente y operativizar año por año el cumplimiento de estos lineamientos de política. Como podemos notar, el plan cuatrienal se ha resumido en 6 ejes temáticos, que concentra también los diferentes lineamientos que se han planteado en el proyecto educativo nacional, en el proyecto educativo regional y en la Agenda Común 2011-2016. Tenemos como primer eje el eje de la sociedad educadora, que lo podemos observar en esa diapositiva, la sociedad educadora que articula la política 6 del proyecto educativo nacional y la política 8 del proyecto educativo regional. Tenemos de igual manera la política 2, que tiene que ver con una gestión democrática participativa que articula diferentes políticas del proyecto educativo nacional y del proyecto educativo regional y de la agenda común. Son 6 ejes que hemos permitido articularlos de tal manera que tengamos un solo documento, un documento que nos permita ser más operativos a la hora de cumplir metas. Ahí tenemos cómo ha sido el diseño, y ahí queremos agradecer porque el Consejo Nacional nos acompañó en la elaboración del plan cuatrienal. Estuvo en Cajamarca el Consejo Nacional de Educación. Primero hemos tenido la problemática priorizada, luego hemos elaborado un conjunto de estrategias, de esas estrategias los resultados que esperamos y qué acciones debemos cumplir. En cada eje temático existen acciones que en el nivel de operativización del plan cuatrienal lo hemos cronogramado año por año. Por ejemplo, debido al tiempo no puedo hacer muy extensiva esta participación, solamente algunos ejemplos. Ahí tenemos todos los ejes y la problemática priorizada. Por ejemplo, ahí tenemos la operativización del plan cuatrienal, ¿no? Por ejemplo, en la problemática 1, en cuanto se refiere a escuelas innovadoras, en la problemática 1 hablamos del inadecuado proceso de diversificación curricular. Este problema, de acuerdo a las acciones que hemos programado, lo hemos cronogramado año por año. Este año, por ejemplo, estamos el año 2011, el año 2012 nos va a permitir elaborar, gestionar y ejecutar un proyecto de inversión pública para la construcción del diseño curricular regional. Y ahí, adelantándonos a la problemática que hemos encontrado a la hora de ejecutar, creo que es recurrente este tema, el SNIP es uno de los candados que no nos permite avanzar, porque lo que nos exige para la aceptación como proyecto de inversión pública es que se manejen 4 aspectos, que tiene que ver con infraestructura, que tiene que ver con desarrollo curricular, que tiene que ver con formación de capacidades y que tiene que ver también con gestión, ¿no? El 2013
Hemos planificado ya la oficialización y la difusión del diseño curricular regional, y el 2014 también continuaremos con la difusión, pero también daremos un paso más adelante que viene a ser la adecuación y diversificación del diseño curricular regional a las realidades de cada provincia, ¿no? Es decir, hacer aterrizar mucho más el tema del diseño curricular, e incluso les comento que el día 14 y 15 tenemos una reunión de directores de UGELes en la provincia de Cutervo, en donde estaremos evaluando el cumplimiento de nuestras metas de la operativización del plan cuatrienal, y ha surgido una idea sobre esto. No podemos hablar de diseño, sino de aquí para adelante hablemos de lineamientos o de orientaciones para el diseño curricular de la región. Eso se discutirá en la fecha que ya está programada. Ahí tenemos la problemática 5, por ejemplo, cuando hablamos de insuficientes recursos científicos y tecnológicos para el desarrollo del proceso educativo. El 2011 ya hemos cumplido las metas. Dentro de las acciones que nos hemos planteado hemos distribuido equipos audiovisuales al 100% de las instituciones educativas iniciales. Estamos empezando con inicial. Estamos en un 95% de equipamiento de las instituciones educativas primarias con equipos de cómputo. Y estamos en el proceso de formulación y aprobación de la política regional para la creación de los centros de recursos con las características de la región Cajamarca. En el 2012 están nuestras metas para el 2013 y para el 2014. Ahí tenemos, por ejemplo, en la problemática 3, cuando hablamos de indicadores de cobertura en educación inicial que se encuentran por debajo de los indicadores nacionales, tenemos la programación concertada año por año. En el 2011 nos hemos propuesto avanzar en 8,3% de la cobertura en la región, para lograr en el 2014 dar un salto del 56 que tenemos con datos del 2007, dar un salto al 82% como está planteado en esta programación concertada y provincia por provincia, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que hemos encontrado? Primeramente, hay muchos problemas. Yo creo que el marco normativo, por ejemplo, para nosotros, que aún todavía se concentra en el Ministerio de Educación, nos genera todavía problemas. El tema, por ejemplo, de la formulación de los proyectos de inversión pública es otro problema. El problema de la falta de fortaleza orgánica de las UGELes. Cajamarca tiene 13 UGELes y que ya por ley deben ser unidades ejecutoras, pero sin embargo cada UGEL funciona con 7 plazas. El resto de plazas hay que cubrirlos mediante destaque de personal nombrado. Y con el agravante que a ese personal que destacamos no se les cancela el decreto 065, que es por labor efectiva en clase. Es decir, nadie quiere ir a las UGELes y eso debilita el cumplimiento de las metas. Muchas cosas se han dejado de hacer porque los personales que tenemos o el personal que tenemos en las UGELes son personal que no está motivado, son personal que de alguna manera está sujeto pues a este tema de no querer ir a la UGEL porque ve disminuido sustancialmente sus ingresos. Pero hay un tema que yo creo que es importante y lo hemos graficado en ese cuadro, ¿no? Que es el tema del gasto por estudiante en primaria con el índice de ruralidad, que es un dato del 2008. Como ustedes ven, Cajamarca ocupa el segundo lugar de ruralidad en el país. Es decir, ruralidad y dispersión. Nuestras escuelas están demasiado lejos. Si bien es cierto, hemos avanzado en cobertura en educación primaria, pero el avance de cobertura ha significado también disminución en calidad educativa. Porque la gran cantidad de escuelas que se han ido aperturando en educación primaria generalmente son multigrado y unidocentes. Entonces, en este esquema necesitamos políticas también diferenciadas para la región. No podemos, por ejemplo, aprobar una norma de racionalización docente tabular. No podemos aprobar, por ejemplo, una norma para el acompañamiento pedagógico del proyecto estratégico tabular. Nosotros necesitamos, por la dispersión y la ruralidad, que existan normas diferenciadas, que tengan en consideración el criterio diferenciado, porque solamente ahí vamos a poder hablar de un proceso de educación equitativa.
diferenciando los sectores más desprotegidos y la vulnerabilidad que tenemos en cada una de nuestras regiones. Bueno, se me ha culminado el tiempo, yo les agradezco. Muy bien, muchas gracias a los tres representantes de regiones por haberse ajustado bastante bien al tiempo. Ya nos están llegando algunas preguntas y vamos a pedirle a los tres colegas que traten de ser muy concretos en sus respuestas, porque tenemos solamente 10 minutos para esta parte de las respuestas. Vamos a empezar con una primera pregunta que está dirigida a los tres expositores. ¿Por qué falla la ejecución de los planes? No sé quién. Bueno, la experiencia que he presentado es una experiencia muy concreta. Es un proyecto de inversión que nosotros lo estamos aplicando a niños de 3, 4 y 5 años dentro de la primera infancia. ¿Pero por qué falla? Ya decía al finalizar, la implementación de los recursos. Es demasiado engorroso. Es demasiado engorroso. Eso a nivel de procedimientos administrativos. Pero también falla por algo muy importante. Consideramos que los sistemas son muy buenos, pero a veces las personas no son responsables y no se comprometen con el desarrollo de los sistemas. Y también falla por las intervenciones a veces políticas, las intervenciones amicales y todas esas cosas. Entonces, generalmente, cuando se da la responsabilidad a un grupo para que desarrolle ciertas capacidades, no, ese grupo no está capacitado para desarrollar. Eso es lo que podía decir. Bueno, yo no quiero más bien sumarme a lo que dijo el compañero. Yo creo que los planes fallan no solamente por la falta de recursos, a veces porque no se ha desarrollado las suficientes capacidades para gestionar y administrar, pero también falla porque muchas veces se hace desde una lógica diferente a la lógica en la cual se va a aplicar. Cuando se genera un plan, esta debe insertarse a los procesos naturales de cómo se trabaja, de cómo se piensa, de cómo se actúa. Un poco que acá viene el término de etnofagia estatal. A veces asumimos conceptos desde afuera, desde un libro, pero no reflexionamos el concepto de cómo ese concepto se presenta en la realidad. Entonces, ahí tenemos que frente a una determinada realidad asumimos un concepto diferente y en ese sentido simplemente no tiene cabida aquello que queremos hacer. Entonces, todos los planes tienen que ser trabajados desde las bases con mirada propia, con compromiso, con participación. ¿Por qué fallan los planes? Mire, cuando nosotros ingresamos a la gestión, la primera acción que planificamos fue una visita a las 13 UGELs de la región para hacer un diagnóstico tanto en el área de gestión institucional como de gestión pedagógica. Y un punto crítico en nuestras unidades desconcentradas es el tema de la planificación. ¿Quién hace los planes? El planificador. Solamente el planificador, de manera aislada. Él presenta el plan operativo, cuando la planificación tiene que ser una acción concertada, en donde debe participar presupuesto, las acciones de gestión pedagógica deben estar articuladas a la planificación y al presupuesto. Entonces yo creo que el problema es ese. Por eso es que nosotros en la Dirección Regional de Educación, por primera vez el día 23 y 24 de noviembre, se han reunido los equipos técnicos de las 13 UGELs para elaborar el plan operativo 2012 de la Dirección Regional de Educación. Entonces, y lo otro, por supuesto, es el tema, si es que yo planifico de manera aislada, no voy a contar con el financiamiento y el presupuesto, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que la planificación tiene que ser un elemento sustancial, pero tiene que ser una planificación articulada para que tenga sostenibilidad lo que planificamos.
Bueno, están llegando muchas preguntas. Lamentablemente no tenemos el tiempo para dar respuestas a todas y vamos a agrupar algunas preguntas que... Hay una pregunta que se está haciendo igualmente para los tres expositores y que dice, ¿qué se está haciendo para vencer la resistencia al cambio de muchos maestros y maestras? Nosotros estamos partiendo de equipos piloto en los cuales ellos voluntariamente se agrupan, de tal manera de que con ellos se hace la reflexión pedagógica, partimos de nuestras propias necesidades y partiendo de esas propias necesidades, primero nos capacitamos el equipo y luego después vamos e integramos a otros profesores. Pero vamos a integrarlos con una acción eminentemente horizontal, con una acción de acompañamiento, con una acción empática, de tal manera que no decimos que todo es un éxito, en algunas oportunidades no tenemos éxito, pero estamos integrando poco a poco estos equipos de tal manera que nos apoyan hacia el desarrollo de los procesos que nosotros quisiéramos, principalmente en el aula. Por eso nosotros decíamos en el momento de mi exposición que debe haber una capacitación desde las necesidades de capacitación de la institución educativa. Si es que el profesor escoge el menú que quiere tomar para la capacitación y tiene el compromiso de participar, lo va a recibir el menú y lo va a aplicar en su aula. Entonces vamos a lograr aprendizajes. Para nosotros lo más importante es generar procesos. Con la experiencia del proyecto curricular regional de Puno, no estamos obligando a que lo aplique. En Puno se aplica el diseño curricular nacional y se aplica el proyecto curricular regional. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo que tenga ascendencia en el magisterio y estamos venciendo resistencias en la medida que, primero, no estamos cayendo en un activismo. No somos simples replicadores de recetas para hacer currículo. Lo que queremos es compañeros que construyan currículo. Y para eso hay que tener claro la teoría, hacia dónde vamos, qué queremos. O sea, le estamos dando sentido al cambio. Y una vez que tenemos claro ese sentido, lo demás viene por añadidura. Eso es un proceso. Bueno, yo discrepo realmente con esa postura. ¿Realmente los maestros se oponen al cambio? Yo he tenido la posibilidad yo he sido dirigente regional, sindical en mi región, y los maestros no se oponen al cambio. El problema es que a los maestros no les hemos incorporado en los debates centrales que involucran a la educación. Ese es el problema. Por eso es que en la formulación del plan cuatrienal, los maestros organizados, no organizados, han tenido un papel protagónico. Y ellos también han asumido los compromisos y el proceso de cronogramación para que ellos también se conviertan en los agentes fiscalizadores a la hora de rendir cuentas, qué es lo que programamos, qué es lo que cumplimos y qué es lo que no estamos cumpliendo. Yo creo que a los maestros hay que incorporarlos más, hacerles más protagonistas de los cambios que queremos operar. Que exista un sector que es pequeño, que no realmente esté comprometido, también yo tampoco no lo puedo negar, existe. Pero cuando generalizamos maestros que se oponen al cambio, ahí creo que yo no estoy tan de acuerdo. Ok. Voy a plantear las tres últimas preguntas. Lamentablemente el tiempo nos está ganando, agrupando lógicamente varias intervenciones. La primera pregunta, que tiene que ver con que se ha expuesto en las tres exposiciones qué se está haciendo, pero ninguna de las exposiciones ha mostrado qué se ha logrado en términos de mejora de aprendizaje. Creo que va a ser difícil ahora dar respuesta a eso, pero es importante de que la planificación tiene que llevarnos a resultados concretos y hay preguntas orientadas hacia eso.
Un segundo paquete de preguntas está relacionado con el tema del presupuesto. Se plantea de que para mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes es importante asignar recursos. Entonces, las preguntas van orientadas a cómo se están manejando eficientemente los recursos para lograr esos cambios cualitativos en las escuelas. Y un tercer paquete de preguntas que está orientado a cuál es el rol que vienen jugando los maestros, ¿no?, en la práctica y los padres de familia si estamos hablando de una educación que compromete a todos. Bueno, realmente cuando se me dijo que había solamente 10 minutos y yo lo había programado para 20, hizo que de alguna forma acelere el paso, pero dentro de la ponencia que tenía había algo muy claro, que hay resultados. En Julcán nosotros tenemos resultados concretos y significativos porque han subido de comprensión lectora que estaban en 2,4 a 21, ¿ya? Y matemática, que estaban en 6 a 15. Entonces, estamos logrando cambios. Estamos logrando cambios. Ahora, vuelvo a insistir, pero cambios principalmente en esas escuelas donde comprometemos al maestro, porque estamos trabajando con acompañamiento realmente. Hay personas que van y están con ellos, interactúan, bueno, pues, pero hay cambios. La otra pregunta, presupuesto, recursos. Bueno, yo he traído aquí una experiencia de un proyecto de inversión que significa 5.300.000 soles para un espacio territorial. Y eso hemos traído solamente uno. Tenemos otros. Tenemos en Patás, tenemos en Huamachuco, tenemos en Santiago de Chuco, y lo de Patás es con dinero de las minas, de la Poderosa. Ahorita mismo estamos haciendo un proyecto que es mejoramiento de la calidad de los aprendizajes en las áreas casualmente, incluyendo ciencia y incluyendo personal social, que ya está a nivel de aprobación para 28 instituciones de educación inicial, que significa mejoramiento de infraestructura, que significa capacitación a maestros, que significa instalación de centros de recursos del aprendizaje. Yo no he podido decir todo eso porque, bueno, pues es una sola experiencia la que me pidieron y eso he venido a exponer. ¿Qué se está logrando? Varias cosas. En el tema de aprendizajes, en el presente año hemos iniciado, de la cual soy responsable en la gestión, lograr tener una línea de base en la cual no estamos bien, asumimos, y la prueba de salida la hemos tomado la semana pasada, estamos procesando los resultados, pero hasta donde hemos analizado, estos son favorables. El año anterior no tuvimos cobertura en la evaluación censal. Este año hemos logrado tener el 97% de cobertura, hay una mayor sensibilización, compromiso de parte de los maestros. Se está generando un plan de participación comunitaria en los aprendizajes, no solamente de padres y madres de familia. Este plan, a través del COPARE, tiene una incidencia muy significativa. También contamos con un plan regional de monitoreo y supervisión educativa que nos ha dado muy buenos resultados, y producto de eso se está impulsando la formación de redes. Al momento ya tenemos creado redes en casi la mitad de las UGELs de la región Puno, ¿no? Básicamente, en presupuesto hemos hecho dos cosas. Por un lado, optimizado el uso de mejor manera de los recursos que tenemos en cada UGEL en función a aprendizajes, producción de materiales, etc. Y por otro lado, estamos
a la espera de que en estos días se nos pueda aprobar un proyecto SNIF por un valor de 10 millones de soles, con el cual vamos a fortalecer la implementación de nuestras políticas. Muchas gracias. Bueno, es cierto que los resultados en educación son todo un proceso, ¿no? En realidad, Cajamarca hemos hecho un balance de las provincias que han podido acreditar la evaluación censal 2010 y estamos en un promedio del 22% en comprensión lectora y estamos sobre los indicadores nacionales, ahí estamos debajo de los indicadores nacionales, pero en comprensión matemática estamos sobre el indicador nacional. Las circunstancias son diversas, ¿no? Lo que queremos es que todos estos cambios y la aplicación del plan cuatrienal, todos interactúen y como resultado final nos den el avance en logros de aprendizaje en las instituciones educativas, ¿no? Entonces, nosotros hubiésemos querido que la evaluación censal también se aplique ya en Cajamarca este año. Los sucesos, ustedes lo saben, justamente se cruzaron en esas fechas. Habíamos trabajado fuertemente para tener la evaluación censal. Estábamos seguros que este año íbamos a acreditar, porque el año 2010 solamente nos faltó 0,1% para acreditar, ¿no? Entonces, pero bueno, lamentablemente, y en eso tenemos que tomar alguna acción. Hemos pedido la semana pasada al Ministerio que considere una acción extraordinaria para Cajamarca, de tal manera que podamos tener la línea de base que necesitamos, ¿no? En cuanto se refiere a la participación de los padres de familia, en el plan cuatrienal, dentro de lo que es el eje de sociedad educadora, ahí también están todos los agentes, ¿no?, que tienen que involucrarse con diferentes acciones. Y es un eje que todavía no estamos trabajándolo de manera muy incisiva en todas las esferas. El reflejo es la debilidad que tienen los consejos participativos regionales, ¿no? Porque todavía el eje de la sociedad educadora no está muy desarrollado a la hora de tener que enfocar la tarea de educar como un tema de todos. Y cuando hablamos sobre el financiamiento del plan cuatrienal, que aquí nos están planteando, la ordenanza regional se ha dado justamente para comprometer recursos. Aquí hay que saludar la voluntad política del presidente regional. Nosotros encontramos un PIA de 12 millones de soles de inversión para educación en la región y se ha duplicado a 26 millones en el presupuesto modificado. Y hay un compromiso de seguir ampliando recursos para poder desarrollar proyectos de inversión en la región para el tema educativo, ¿no? Entonces el financiamiento está ahí. Y lo otro es cómo es que también desde las regiones alineamos nuestras políticas con la política nacional. El gobierno nacional está desarrollando una serie de políticas, de cambios. Y las políticas regionales también tienen que ir alineándose de tal manera que vayamos captando recursos en la misma dirección, ¿no? Okay. Vamos en una última rueda de 1 minuto, por favor, disculpen el tiempo, para que puedan responder ya las preguntas que les han dirigido a cada uno de ustedes. 1 minuto, y nos llegó también del Twitter, para que hay también un seguimiento, y quisiera que pudieran añadir a sus respuestas cómo se hace la rendición de cuentas a la comunidad sobre el manejo de los recursos y los resultados del aprendizaje. Voy a comenzar por lo último. La rendición de cuentas que nosotros hacemos, y mañana lo van a ver, nosotros estamos en un gran porcentaje, en un alto porcentaje de logro en el CIRPED en cuanto a transparencia. Y eso se da a través de nuestra página y a través de todos los informativos que se hacen. Ahí se da todo lo que es la transparencia. Hay una pregunta aquí que dice, ¿en qué porcentaje se han incrementado los logros? Bueno, esto ya lo contesté. Aquí hay 2 preguntas que dicen, y bueno, ¿qué hay de los niños menores de 2 años? Sí está dentro de la prioridad. Nosotros tenemos allí en nuestro plan estratégico institucional que va a funcionar a partir del año 2012, atención específica para los niños menores de 2 años. Claro que sí, es un 98% que no se le atiende, pero es que estamos diseñando primero las estrategias de tal manera que nosotros podamos llegar a través de la posta de salud,
a través de la club de madres, a través de las reuniones donde van las madres para darle la estimulación. Y también estamos pensando implementar la estrategia de los PIEDAS, los programas integrales de estimulación temprana con base en la familia, que significa ir familia por familia desarrollando todos los procesos que deberían ir conociendo los padres de familia. Sí está dentro de nuestra preocupación los niños menores de 3 años, pero la experiencia que he puesto no se refiere a ello. Dice luego, dice, ¿qué ordenanzas se emitieron para la primera infancia? Nosotros hemos cumplido con las normas. Primero, tenemos el proyecto educativo regional aprobado, y ahí están las políticas. Y tenemos una resolución gerencial regional en la cual se aprueban 10 políticas. Dentro de las 10 políticas priorizadas para el mediano plazo está la primera infancia, ¿no? Eso es todo. En Puno, ¿la formación inicial de docentes es en lengua materna? Lamentablemente no. Y eso es política desde el Ministerio de Educación. Nosotros no definimos las currículas. Puno nace el 35% de su población con lengua materna quechua, el otro 30% con lengua aymara y casi solo un 30% lengua materna castellano. Teniendo esa realidad, la educación debía ser generalizada EIB y no lo es. Entonces eso habría que cambiarlo. Lo segundo, la rendición de cuentas. Nosotros rendimos cuentas usando los medios del portal web, informaciones periodísticas, etcétera. Pero estos días vamos a implementar una rendición de cuentas sociales, donde no solamente hay que rendir cuentas los que tenemos responsabilidad por presupuestos o por funciones, sino también todos debemos rendir cuentas. Y ese proceso lo estamos implementando en estos días. Por otro lado, el proyecto curricular regional de Puno, en una mínima parte se financió con los recursos propios de la Dirección Regional de Educación, pero en su mayor parte fue financiado por fuente externa. Bueno, ¿cómo hacemos rendición de cuentas? Nosotros como Dirección Regional, a través de las normas que están establecidas, tenemos las audiencias públicas regionales en las cuales participa el sector, ¿no? Pero en cuanto se refiere a las UGELes, cada UGEL tiene un plan de rendición de cuentas a partir de visitas que se hace a las comunidades. Cajamarca tiene una peculiaridad, casi el 70% de su población es rural, es campesina, y en alrededor del 60% están organizados en rondas campesinas. Se reúnen una vez al mes todos los comuneros y toman sus acuerdos. Es un espacio principalmente de gestión, de resolución de conflictos. Entonces, algunas UGELes están tomando como estrategia visitar los funcionarios, a tener que conversar con la comunidad y recoger sus inquietudes y los problemas que se vienen planteando, ¿no? No en todas, ese es un tema que se puede discutir para ver la generalización en cuanto se refiere a un mecanismo mucho más efectivo de rendición de cuentas. Y algunas preguntas que han llegado que vamos a dar contestación. Nos habla, por ejemplo, de que si la corrupción es limitante en la implementación de las políticas. Definitivamente. La corrupción es un elemento que hay que ir combatiéndolo día a día. Y nosotros en la Dirección Regional hemos planteado de que para combatir la corrupción hay que romper con la discrecionalidad a la hora de manejar procesos. O sea, no puede haber procesos que sean manejados por una sola persona. Hay que determinar estrategias para poder que los procesos, especialmente de personal, se vayan manejando en equipo, a través de comisiones, ¿no? Sobre el tema del CAP de la DRE y de la UGEL, si no se tiene presupuesto, justamente nosotros estamos gestionando desde el mes de febrero la emisión de un decreto supremo que nos permite exonerar del descuento por labor efectiva a los profesores que están destacados en las UGELes. Porque si vamos a esperar que se apruebe el presupuesto en función a la Resolución Suprema 203, va a ser bastante complicado. El Ministerio de Economía no está dando luz verde para la implementación de los CAPs de las unidades ejecutoras que ya están creadas por ley. Y estamos pidiendo un decreto supremo para que se exonere a estos profesores como una medida inmediata, porque si no fortalecemos la capacidad operativa de la UGEL,
no vamos a poder cumplir las metas por más que planifiquemos. Entonces, ojalá el Ministerio ya nos dé luz verde, y en estos momentos he elaborado ya una carta a la ministra, porque para que salga un decreto supremo nos dicen que varias regiones deben tener el mismo problema, y esperamos que los directores regionales que están acá firmemos la carta y podamos dirigirle a la ministra. Muchas gracias. Muchas gracias. Queremos agradecer a don Víctor Poémape de la Libertad, don Edmundo Cordero de Puno y César Flores de Cajamarca por sus aportes a este evento. Un aplauso para ellos. Muchas gracias.